puede ser peor, peor que si hubiera una especie de manifestación de desconfianza en la deuda. No hay cosa peor que a un gobierno se le pueda decir, oye, ¿sabes lo que estás haciendo? No solo desde fuera, sino también desde dentro. Entonces, a mí me ha dejado inquieto, más allá de los 20-25 del periodo de tal, que es un ejemplo desgraciado, claro está, pero es casi todo. Uno da la impresión de que está ante espasmos, ¿no? Luego hablamos además de esa imagen, ¿no?, que se está proyectando un poco al exterior. Pero en el caso de los 25 años, ¿hubiera sido apropiado ampliar ese periodo de cotización, creéis, esa medida concreta? Yo creo que sí, creo que es apropiado afrontar el tema de las pensiones, es apropiado afrontar el tema de las pensiones en España, que tienen, habida cuenta de la evolución demográfica previsible, un futuro bastante complicado, afrontarlo, digo, de una manera consistente, coherente, con un conjunto de medidas que sean armónicas unas con otras. Y ahí tenemos el incremento de la edad de jubilación. El otro día decíamos que era muy razonable, y lo es, y ahí tenemos también pues el cálculo del número de años para obtener una pensión, el cálculo de la propia pensión en función del periodo de tiempo al que se refiere después la prestación de la pensión, y todo esto puesto en su conjunto. Alguien tiene que hacer los cálculos y ver cuál es exactamente el resultado final. Pero me parece que tenemos la racionalidad suficiente unos y otros para afrontar un problema de este tipo. Yo creo, fíjate, que hay que reconocer que el gobierno se está enfrentando con una situación económica muy complicada, yo diría que maldita. Estamos en un momento histórico en España terrible. ¿Por qué? Pues porque tenemos la tasa de desempleo mayor de nuestra historia, no en términos de tasa, pero sí en términos de número absoluto, con el dramatismo al que antes me refería, y sin embargo se nos han agotado la posibilidad de estímulos a la economía por vía monetaria, porque no dependen de nosotros, por vía fiscal, porque los tenemos agotados, y al contrario, lo que tenemos es que empezar a dar marcha atrás cuando todavía no hemos solucionado el problema de fondo. Se entiende, por tanto, que la política económica no sea fácil de articular en estas condiciones. Es complicado. Lo que no se entiende es que se esté afrontando estos problemas de la forma que se está haciendo. Es decir, tratando de molestar lo menos posible a determinados grupos, lanzando globos sonda para ver cuál es la reacción de la sociedad, y en función de esa reacción inmediatamente rectificar o no, porque de esa forma no se obtiene con claridad cuál es el pensamiento de la sociedad a la que se dice representar. Lo que se da es una impresión de improvisación, de falta de decisión, de falta de carencia de liderazgo, que es lo que yo creo que está estropeando más la imagen de España en el interior y en el exterior. De manera que yo sí le pediría al gobierno, con toda mi comprensión frente a las dificultades a las que se enfrenta, el que de una vez lo que se establezca sea un plan económico que es el del gobierno, completo, y que eso se discuta donde hay que discutirlo, que es en el Parlamento, y no en el Parlamento de papel, de la opinión publicada en función de globos sonda. Creo que los ciudadanos somos mucho más maduros de lo que el gobierno cree. Hablabas ahora, Juan José, de esa imagen que España está proyectando en el exterior. Hemos tenido algunos mensajes preocupantes en ese sentido en los últimos días, en las últimas semanas. En la cumbre de Davos, por ejemplo, escuchábamos a un economista considerado un poco gurú, ¿no?, de la crisis de ahora, Rubini, diciendo que España puede ser un peligro para el euro. Hemos escuchado a Joaquín Almunia comparando la situación de España con Grecia, Zapatero defendiendo la situación y la salud de las finanzas públicas españolas, diciendo que nuestro es un país serio, que nuestra economía es sólida. Es cierto que la imagen que se proyecta de puertas afuera, no sé en qué medida es preocupante, y sí me gustaría conocer en qué medida nuestra situación es comparable a la de Grecia, porque parece que el Financial Times también lo decía esta semana, ¿no?, ponía a Grecia y a España en el mismo saco ahora mismo. Es verdad que están todos los países endeudados de la OCDE en el ojo del huracán, porque esta semana Standard & Poor's advertía a Estados Unidos del riesgo, de la eventualidad de degradarle, ¿no?, de bajarle un escalón en lo que es la calificación crediticia. Estamos hablando de
de una economía que no es periférica, ¿no? Por lo tanto, la sensibilidad, lo hemos visto, ¿eh? Esta semana ha habido subasta de deuda pública en nuestro país, hemos visto la volatilidad que han tenido los diferenciales sobre la deuda pública. Estamos en una situación muy tensa, muy de nervios. Y es verdad que en Europa, mejor dicho, en la eurozona, porque en Europa también hay países como el Reino Unido con unas finanzas públicas en peor situación si cabe que la española, pero en la eurozona el tema es particularmente sensible porque es verdad que el grado de integración de sus mercados y desde luego la disposición de una política monetaria única pues hace que no solo se mire directamente al país que pueda tener dificultades, Grecia, sino a otros países que puedan llegar a tener problemas similares. Es una estupidez decir España nada tiene que ver con Grecia, no, tenemos que ver. Pero es verdad, es igual de estúpido creer que España, como decía, intentaba decir Rubini, puede poner en solfa la eurozona. Creo que es la típica salida de tono de un hombre que le faltan titulares para seguir en el candelero, ¿no? El deterioro de las finanzas públicas de Grecia es muy superior en déficit y desde luego en deuda pública al español. La credibilidad de las autoridades griegas, no de estas, sino de las anteriores también, fundamentalmente de las anteriores, está en mínimos, porque se han descubierto por parte de las autoridades comunitarias anomalías estadísticas de gran calado. España en ese sentido está inmaculada. Y en tercer lugar, quizás sí compartimos también con Grecia, que es un poco donde ponía el acento el comisario Almunia, es un deterioro de la competitividad internacional de las economías que hace, quizá más acusado en Grecia que en España, pero también en España, que cualquier plan de ajuste, la generación de ingresos impositivos, sea puesta en cuestión. Porque para que un país haga un plan de austeridad, lo primero que tiene que hacer es generar ingresos. No vale solo con recortar gastos. Y ahí lleva razón el comisario Almunia cuando comenta que tanto Portugal como Grecia como España comparten algún elemento con Grecia, pero afortunadamente por el momento la situación es bien distinta. Lo que sí es verdad es que nuestras autoridades, los agentes económicos también y sobre todo los políticos deberían ahora ganarse el sueldo y no creer la oposición que aproximándonos más a Grecia van a rentabilizar ellos la situación, porque eso sería matar moscas a cañonazos, ¿verdad? Sí, mira, yo esta semana he tenido dos entrevistas que para mí yo creo que han sido bastante esclarecedoras de lo que está ocurriendo. Una primera fue una cena con Daniel Franklin, que es el editor de The Economist, con ocasión de esta publicación que hacen de El Mundo en 2010, ¿no? Y hablando de eso, yo tenía oportunidad, con otros que estábamos en la cena, de decirle, y la prensa inglesa no nos está crucificando demasiado a España, no tiene una monomanía con la situación española. Y él dijo una cosa que probablemente tiene razón, es decir, bueno, primero, la prensa inglesa siempre es crítica con todo. Mira cómo escriben eso, cómo hablan de Estados Unidos, cómo hablan de... Y ya verás que es que el tono siempre es crítico, de manera que eso hay que descontarlo, pero... Aun descontando eso, ¿por qué no lees también Le Monde o el Frankfurter Allgemeine? ¿Por qué no escuchas lo que está diciendo Rubini? Yo estoy de acuerdo con Emilio, aunque quizá exagera mucho sus opiniones, pero no solo ha sido Rubini. Como sabes, ha habido aquí también algún premio Nobel que ha dicho, se ha unido a Rubini, ¿no? Y tampoco solo ellos. También Olivier Blanchard, del Fondo Monetario Internacional, también lo ha dicho Strauss-Kahn, la gravedad del problema de España, Joaquín Almunia. Es decir, no minimicéis, me decía, tampoco la situación de la economía española. ¿Y cómo es, desde ese punto de vista, la situación de la economía española? Pues a mí, en la segunda entrevista que yo te decía que he tenido esta semana, que fue esclarecedora, fue con un alto ejecutivo de uno de los bancos españoles. Y él me decía, en los roadshows que hacemos y en las entrevistas que hago con presuntos inversores o con presuntos compradores de los bancos de los bonos que emite el banco, yo estoy viendo como en las últimas semanas un 30% de la conversación tiene que ver con mi banco, y acaban diciéndome, pero no me expliques mucho más, y tu banco lo conozco muy bien. Lo que yo quiero saber es España. Y ese es el 70%.